cantad, cantad. El camino que lleva a Belén, bajas del valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón. Robo pom pom, robo pom pom. Ha nacido en un portal de Belén el Redentor. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Robo pom pom, robo pom pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Voy marcando con mi viejo tambor. Nada es mejor que yo te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor al Redentor, al Redentor. Cuando Dios me vio tocando ante Él me sonrió. Hola, muy buenas tardes o buenas noches, depende de a la hora que estés viendo este video. Hoy quiero compartir con ustedes respecto a Jesús como Hijo de Dios. Y
yo quiero preguntarte hoy, ¿cómo sabes tú que eres el hijo de tu papá y el hijo de tu mamá? ¿Cómo tienes la certeza de que realmente tú eres su hijo? Entonces tú me dirás hoy, bueno, eh, tengo los rasgos de mi papá y seguramente me darías si tengo el carácter de mi mamá. En el caso de mi hijo tiene mis rasgos faciales, pero en la espalda él tiene el lunar que lo identifica como hijo de su papá, es decir, tiene el sello innegable que es el hijo de su papá. En el caso del Señor Jesús, cuando a José se le dice, cuando María le dice a José que va a tener un hijo, él se queda pensando, pero ¿cómo pudo haber pasado esto si yo nunca tuve intimidad con ella? Entonces él ya cuando en la intimidad de su casa se queda pensando, él dice, no, yo la voy a dejar y en secreto, él piensa dejarla, pero el Espíritu Santo le dice a José que no la abandone porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Entonces José acepta esa situación y por eso es que se permite el nacimiento, o no se permite, sino que entendemos a José como el padre putativo de Jesús. En el caso de nuestro Señor Jesús, si vamos a Lucas 1:28, vamos a entender cómo su nacimiento fue de una manera sobrenatural, fue una manera extraordinaria. Y dice la palabra en Lucas 1:28, y entrando el ángel donde ella estaba, refiriéndose a María, le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué saturación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces mírate que aquí nosotros entendemos que la naturaleza de Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Porque si bien se gestó en el vientre de María, el que Él haya podido ser implantado, el que haya podido ser formado, el que haya podido ser gestado en el vientre de María, es por la obra de Dios, es por la obra del Espíritu Santo. Porque dice la palabra, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, el poder de Dios se manifiesta en el vientre de María. Por eso es llamado Hijo de Dios. De la gestación de un bebé podemos entender cómo opera la Trinidad, porque el bebé está conectado con la madre por ese cordón umbilical. Y ese cordón umbilical tiene 3 vasos sanguíneos, una vena que transporta alimento y oxígeno, y 2 arterias que son las que llevan los desechos a la placenta, llevan los desechos a la placenta de la mamá. Esa placenta, esos 3 vasos, esos 3 vasos están cubiertos por una materia gelatinosa denominada gelatina de Wharton. Y esa gelatina de Wharton tiene una función exclusiva y es de cubrir, de sostener, es de proteger esas venas. Es tan fuerte que puede llegar a resistir una tracción, un peso de hasta de 6 kilos. Y es elástica que permite que el bebé, el feto, se mueva libremente. Dadas esas características, es muy difícil que ese cordón umbilical se rompa. Esa vena que transporta alimento y oxígeno representa en la vida del hombre el poder que tiene sobre nosotros la palabra de Dios, la cual nos lleva a tener un nuevo nacimiento. Y esas 2 arterias que transportan los desechos del bebé a la placenta de la mamá, significa que al nacer de nuevo, al tener ese nuevo nacimiento en Cristo, tenemos una nueva naturaleza. Los desechos de nuestra vida pasada fueron sacados de nosotros por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa materia gelatinosa que recubre esas 2 venas, que recubre esos vasos sanguíneos, es lo que en Eclesiastés 4:2 dice que cordón de 3 dobleces no podrá dañarse, dice en ese Eclesiastés 4:12, y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, 2 lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esa materia gelatinosa es la cobertura de Dios en nuestras vidas. Como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Por lo tanto, si vemos la gestación de Jesús en María, podemos entender que lo que en ella se gestó fue el poder del Altísimo. Esto es Dios encarnado para venir a cumplir el plan de redención del hombre.
Dios nos reveló en su palabra a través del Evangelio de Juan que Cristo era Dios. Porque dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Está revelando la intimidad que hay entre Jesús y el Padre. Nos habla de la eternidad de Jesús, nos habla de su divinidad. En Juan 1:3 nos dice que todo fue creado por Él y fue hecho por medio de Él. Está refiriéndose a Jesús. Ese mismo capítulo 1 de Juan nos habla de la humanidad de Jesús, cuando nos dice que el verbo se hizo carne. Nos está diciendo que Jesús se hizo hombre, y hombre que tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana, y se hizo hombre para poder habitar entre nosotros. Dentro de la genealogía humana de Jesús, entendemos que Él es el descendiente de David, de la tribu de Judá, como nos lo dice Mateo y como nos lo explica también Juan, pero debemos entender que, entendiendo aún su genealogía humana, de que se cumplió todo lo que la palabra decía de Él, Jesús, al ser Dios, al venir a este mundo, al encarnarse como hombre, vivió todo lo que nosotros como hombre vivimos, desde carne y hueso. Hebreos 12:14 nos habla de esa composición. Lucas 2:40 nos dice que Él crecía en sabiduría, así como los seres humanos crecemos. Mateo 4:2 nos habla de que tuvo hambre. Juan 19:28 nos dice que tuvo sed. Juan 4:6 nos dice que Él se cansó. Mateo 8:24 nos dice que lo encontraron, que Él estaba en una barca durmiendo mientras que estaba la tormenta, así como todos los seres humanos dormimos y descansamos. Él lloró frente a la tumba de Lázaro, es decir, Él tuvo emociones. Filipenses 2:6-7 nos dice que Él se despojó de su gloria y se hizo hombre. Entonces, cuando Él viene a esta tierra, cuando Él se encarna, cuando Él nace en el vientre de María, se despoja de su gloria, pero no se despoja de su divinidad. Él nace como hombre, pero es el Hijo de Dios, su divinidad, la forma como viene a este mundo, le da la característica y la naturaleza y el título de Hijo de Dios. Y cuando nos dice en Filipenses 2:6-7 que Él se despojó, entendemos que se despojó de su gloria, pero no se despojó de sus atributos. Cristo era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Hubo ocasiones donde Él lució como si no fuera omnipotente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la cruz. En el caso de la cruz le dijeron, si tú eres Dios, bájate de la cruz, parafraseando lo que le decían las personas a Él y lo que le decía el otro ladrón, siendo el Dios y no se pudo salvar a Él mismo. Lo que pasa es que Él muchas veces frenó sus atributos, frenó su omnipotencia, porque Él perfectamente hubiera podido decir, no voy a la cruz y no va, o hubiera podido detener todo lo que estaban haciendo para que no lo apresaran, pero no. Él muchas veces limitó su poder, limitó sus atributos para que se cumpliera lo que la palabra de Dios había dicho que en Él se había de cumplir. Y así nos lo explica Mateo 24:36, cuando nos dice que el día ni la hora no lo sabe, sino solamente el Padre. Entonces, entendemos que al ser Él el Hijo de Dios, al nacer en esta tierra como el Hijo de Dios, encontramos la unión de su naturaleza divina y de su naturaleza humana. Es lo que en teología se conoce como la unión hipostática. Y esa hipostasis significa que esa sustancia, que esa naturaleza, que esa esencia es la unión de esas dos naturalezas, la esencia divina y la esencia humana, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso nos dice que para que se pudiera dar eso se tuvo que haber dado un vaciamiento. Es decir, para que Él hubiera podido llegar a esta tierra, para que el Hijo de Dios hubiera podido nacer en esta tierra encarnado, se tuvo que dar un vaciamiento. Es decir, se despoja a sí mismo. Y ese vaciamiento es lo que en teología se conoce como la kenosis, el vaciamiento divino. ¿De qué se vació Él? Él no se vació ni de su divinidad, ni se vació de sus atributos, porque Él los limitó. Él se vació de su posición de rey al venir a vivir aquí como hombre, venir a sentir como hombre, venir a sufrir como hombre, pero seguía siendo el Hijo de Dios. La naturaleza humana se une con la naturaleza divina. Y antes de Jesús encarnarse, Jesús no tenía un cuerpo. Él no quiso actuar como Dios. Él pudo haber actuado como Dios, pero no quiso actuar como Dios. Cuando quiso ser hombre, actuó como hombre. Cuando se encarnó como hombre, actuó como hombre. Tuvo hambre, tuvo sueño, como les explicaba antes. Pero Él es el Hijo de Dios. Entonces, estamos hablando de cómo nace Él, de que Él nace
como un hombre, pero que tiene las dos naturalezas, que tiene la naturaleza divina y que tiene la naturaleza carnal, pero Él es reconocido como tal, como hijo de Dios, no solamente porque lo dice la palabra, sino porque así lo dice el Padre y porque así lo vive Él y porque así da testimonio de Él. En Marcos 1:11 nos dice, cuando Él se estaba bautizando, que vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado y en ti me he complacido. ¿Quién está dando testimonio de la paternidad ahí? ¿Quién está dando testimonio de que Él es su hijo? Dios el Padre está diciendo que Jesús es su hijo, por lo tanto Jesús es el Hijo de Dios. En Juan 1:14 nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces tenemos claro que la palabra, el Logos, nos confirma de que Jesús es Hijo de Dios, pero el Padre lo dijo. Y así como cuando un padre le dice a una persona: mira, te presento a mi hijo, entendemos que esa persona, que ese niño, es el hijo de ese hombre. En este caso, cuando en Marcos 1:11 el Señor dice que Él es su Hijo amado y que en Él que se ha complacido, es el Padre quien está diciéndole a la humanidad: aquí está mi Hijo, Jesús, Hijo de Dios. Ahora, otra forma de poder probar la paternidad en materia legal es mediante un proceso de filiación natural. Esto se logra con una prueba de ADN o mediante el reconocimiento que el padre de familia hace de ese hijo o mediante testimonios. Ya les acabo de hablar de que en Marcos 1:11 el Señor dice que Jesús es su Hijo, el mismo Dios, de forma audible. Dice: Jesús es mi Hijo. En Lucas 8:28 también encontramos un testimonio que dan terceras personas, que dan una tercera fuente. Y es en el caso, en Lucas 8:28, cuando los demonios al ver a Jesús dicen: ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? O sea, nosotros, a veces al hombre le cuesta entender la naturaleza divina de Jesús. A veces al hombre le cuesta entender que Jesús es el Hijo de Dios. Pero el diablo sí entiende que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso quiso matarlo, por eso quiso evitar su nacimiento. Por eso cuando María estaba embarazada, el Señor programó todo lo del traslado, lo del censo. Por eso cuando el niño nació, el Señor le dijo a José que se lo llevara para otro lado, porque Herodes había planeado matar al hijo. Por eso desde el inicio, cuando se da todo el plan de redención del hombre, el diablo quiere venir a enredar, porque él sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Y no solamente sabe que es el Hijo de Dios, sino conoce los poderes, conoce sus atributos, conoce su omnisciencia, su omnipresencia, conoce su sabiduría, porque en Lucas 8:28 él dice: no me atormentes. Conoce el poder que hay en Dios. En Marcos 9:7 entendemos y vemos ahí, dice que se formó una nube cubriéndolos y una voz salió del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. El Padre le está diciendo a la humanidad que Jesús es su Hijo, Jesús, Hijo de Dios, y que a Él tenemos que oír. Pero también está la forma en cómo los demás me ven, ¿sí? Entonces los demás me dicen: es que Adriana es hija de Nubia Barrera porque me ven con ella, porque conocen mi familiaridad con ella, porque conocen el entorno que tengo con ella, porque ven mi esencia, ven la esencia de ella en mí y ven el reflejo de mi comportamiento por lo que ella formó en mí. Y eso también lo hace el Señor Jesús con sus discípulos. En Mateo 16, del 15 al 17, el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Entonces uno les dice: no, tú eres Elías, tú eres Juan el Bautista. Entonces como que los discípulos están diciéndolo lo que habían escuchado y lo normal o el común de las personas pensaría quién es, no, un profeta. Pero Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ahí tenemos lo que se conoce como un testimonio vivaz. Tenemos como ese testimonio de que Pedro, conociendo la divinidad, reconociendo la divinidad, los ojos de Pedro fueron abiertos y él reconoció que Jesús es el Mesías esperado, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice en el verso 17: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre da testimonio de su Hijo, de que Jesús es su Hijo, es revelado en la vida de Pedro, y Pedro da testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, una forma también de probar la paternidad es a través de los testimonios. Entonces,
Jesús como hijo de Dios, no solamente se queda, vea, los demás dicen que yo soy hijo, sí, yo soy hijo de Dios, porque los demás dicen que yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios porque María me dijo que yo era hijo de Dios. No, Jesús tiene una identidad, no solamente se queda ahí, sino Jesús tiene una identidad como hijo de Dios. Porque él en Juan 20:31, él dice que él reconoce su identidad, ¿sí? Y el enemigo quiso debilitar esa identidad de Jesús como hijo de Dios, porque él sabía lo que se había sentenciado en el huerto del Edén, de que la simiente de la mujer, iban a ser uno que le iba a pisar la cabeza. Y el enemigo quiso truncar el propósito de Jesús. Pero aún en la tentación, en la prueba, cuando él estuvo en el desierto, cuando tuvo hambre, cuando tuvo sed, cuando estuvo cansado, cuando él le mostró los reinos, cuando él le dijo convierte esa piedra en pan, cuando le dijo lánzate desde el pináculo más alto del templo, él quiso tentarlo y él dijo no, él reconocía, él sabía, él creía, él tenía el poder de convertir la piedra en pan, él tenía el poder de que si se lanzaba del templo los ángeles venían y lo recogían, es más, él podía descender solito, pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque él, aún sabiendo que era hijo de Dios, sabía que tenía que cumplir su propósito como hombre y además tenía que honrar al Padre y no dejarse tentar por el enemigo. Por eso el Hijo cumple la misión encomendada por el Padre. En todo el tiempo Jesús dijo que el Padre y él eran uno y era necesario que Jesús viniera a esta tierra, que viniera encarnado como hombre sin despojarse de su calidad de hijo de Dios, es decir, no se despojó de su divinidad, pero él vino a cumplir lo que el Señor había prometido para nosotros. En Juan 5:19, en una de las conversaciones de Jesús, dice, Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. En Lucas 8:28 nuevamente le está reafirmando su identidad como Hijo de Dios, y él le dice, al ver a Jesús gritó y cayó lo que ya les había dicho. ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. En Marcos 9:7, el Señor dice, entonces se formó una nube y cubriéndolos de una nube, esa nube les dijo, este es mi Hijo, a él oí, porque él ya les había hablado antes. Para finalizar esto, quiero que tengas claro y que no quede sombra de duda en ti, de que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no es un profeta más, Jesús no es un filósofo o un revolucionario socialista que vino a transformar el mundo. No, él sí vino a transformar el mundo, pero él es 100% Dios y 100% hombre. Y al ser 100% Dios, le da el derecho a él de ser el Hijo de Dios. Y es el Hijo de Dios porque el Padre así lo dijo. Es el Hijo de Dios porque la palabra así lo testifica. Y es el Hijo de Dios porque antes de que él naciera, el profeta Isaías, por la palabra, el mensaje que le dio el Señor, lo dijo en 9:6, y dijo, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y será llamado admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús no es la creación de Dios. Jesús no se quedó en una creación como creó un árbol, como creó un pez, y ahí quedó, y nace, muere, se reproduce, nace, crece, se reproduce y muere. No, Jesús es Dios encarnado. Jesús es eterno. Jesús se despoja de su divinidad y viene a una forma, a una naturaleza humana, pero la prueba de su eternidad es su resurrección. Entonces, ¿qué nace hoy en esta Navidad? ¿Qué nace hoy? ¿Qué nace en tu corazón? ¿Qué nace cuando se celebra la Navidad? Nace Dios en nuestros corazones. Muchas personas están celebrando los regalos, el árbol, todo, pero se quedan en tradiciones humanas. Pero lo que tú tienes que entender, que lo que nace en ti, acuérdense de ese ejemplo que les daba de esos 3 vasos sanguíneos y de esa materia gelatinosa que lo recubre. Lo que nace en ti es Dios en tu vida. Tienes un nuevo nacimiento porque el Hijo de Dios te da vida. Porque en Juan 10:10 dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Pero he aquí lo que viene a traer Jesús a nuestra vida. Viene a traer vida y vida en abundancia. Entonces yo te invito a que tú reconozcas la divinidad de Jesús, a que siempre entiendas que Él es el Hijo de Dios y que al ser el Hijo de Dios vino a cumplir una misión para cada uno de nosotros, y que esa posición de Hijo
le da el derecho de hacer todo lo que el Padre le diga que haga. Le damos gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús yo te pido que en el corazón de cada uno de mis hermanos seas tú revelado como Hijo de Dios. Seas tú trayendo, Señor, esa sabiduría. Seas tú quitando de sus mentes, Señor, toda sombra, todo velo, Señor, que el enemigo ha querido poner y ha querido evitar que ellos entiendan la naturaleza divina de Jesús. Que si hay sombra de duda en ellos, Señor, que tu palabra, Señor, sea quien revele a ellos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, los lleve a toda la verdad. Y que en el tiempo de esta Navidad, Señor, ellos entiendan que lo que nace en ese pesebre no solamente es la tradición del hombre, sino que lo que nació en ese pesebre hace más de 2000 años fue el Hijo de Dios Altísimo, y que vino a cumplir la función, la tarea que tú le designaste a él, y que fue un hijo obediente hasta su muerte, una muerte de cruz por la redención y la salvación de la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos.